Las imágenes que estás viendo en tu pantalla muestran el momento en que un hombre entra de madrugada en la casa de su exesposa, recorre la vivienda en silencio mientras busca una habitación concreta. Lo que está a punto de descubrir desatará una escena de violencia tan brutal que quedará registrada por las cámaras de seguridad instaladas dentro de la propia casa. En apenas unos minutos, una mujer perderá la vida y otro hombre luchará por sobrevivir. Quédate hasta el final para conocer cómo esas grabaciones permitieron reconstruir, segundo a segundo, uno de los crímenes más impactantes ocurridos en Perú. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Fiorella Díaz. La madrugada del 18 de julio de 2021, una llamada al servicio de emergencias alertó a la Policía Nacional del Perú de que se había producido un grave incidente en una vivienda de la provincia de Guadalupe, en el departamento de La Libertad. Pocos minutos después, los primeros agentes llegaron al inmueble señalado. Al acceder a la tercera planta encontraron una escena especialmente violenta. Sobre una cama yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Presentaba múltiples heridas producidas por un arma blanca y no mostraba signos vitales. En la misma habitación localizaron a un segundo hombre gravemente herido. También presentaba numerosas lesiones y aunque permanecía consciente, su estado era crítico. Los servicios sanitarios lo estabilizaron y lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario mientras los agentes aseguraban el lugar de los hechos. La víctima fue identificada como Fiorella Lisbeth Díaz Díaz, de 32 años. A partir de ese momento, la prioridad de los investigadores pasó a ser doble: esclarecer quién había acabado con su vida y averiguar qué relación existía entre las dos personas encontradas en el interior de la vivienda. Mientras el herido era evacuado, especialistas de criminalística iniciaron la inspección técnico-policial. La vivienda quedó acordonada y comenzó la recogida de indicios, fotografías, muestras biológicas, huellas y cualquier otro elemento que pudiera ayudar a reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. Las primeras observaciones permitían descartar en principio el robo como principal hipótesis. No se apreciaban signos evidentes de acceso forzado, ni indicios de que el autor hubiera registrado la vivienda en busca de objetos de valor. Todo apuntaba a que el ataque tenía un objetivo concreto. Sin embargo, en aquellas primeras horas todavía había muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era Fiorella? ¿Qué había ocurrido dentro de aquella habitación? ¿Y quién era el hombre que había sobrevivido al ataque? La identificación de la víctima permitió a los investigadores comenzar a reconstruir quién era la mujer cuya vida había terminado de forma tan violenta aquella madrugada. Fiorella tenía 32 años y residía en Guadalupe, donde era conocida por dirigir un negocio dedicado a la distribución de aves de corral. Su actividad la mantenía en contacto diario con clientes, proveedores y trabajadores, convirtiéndola en una persona muy conocida en la localidad. Además de su faceta empresarial, era madre de 2 hijos. Quienes la conocían la describían como una mujer trabajadora, constante y muy implicada tanto en su familia como en el negocio que había logrado sacar adelante con los años. La vivienda donde fue hallada sin vida era también parte de esa rutina.
Desde allí organizaba buena parte de su actividad diaria y desarrollaba una vida aparentemente normal, rodeada de familiares, empleados y personas de su entorno. En aquellas primeras horas, los investigadores apenas estaban comenzando a conocer quién era Fiorella. Todavía ignoraban qué había ocurrido dentro de aquella habitación y cuál podía haber sido el motivo del ataque. Mientras tanto, el único hombre que había sobrevivido al crimen permanecía ingresado en el hospital. Su declaración podía convertirse en la pieza que faltaba para orientar la investigación. Con la escena del crimen ya asegurada y las primeras pruebas recogidas, la investigación entró en una nueva fase. El objetivo inmediato era identificar a la persona responsable del ataque. Los agentes comenzaron a tomar declaración a todas las personas que podían aportar información sobre lo ocurrido durante la madrugada. Uno de los testimonios más relevantes fue el de un trabajador del negocio situado en la planta baja del edificio. Explicó que tras escuchar gritos procedentes de la tercera planta, subió rápidamente por las escaleras para comprobar qué estaba ocurriendo. Durante el trayecto se cruzó con un hombre que abandonaba el inmueble con un cuchillo en la mano antes de huir del lugar. Mientras tanto, el único superviviente del ataque permanecía ingresado en el hospital. Tras ser estabilizado, los investigadores pudieron hablar con él. Su nombre era Jorge Ernesto Colchado Malca. Su declaración supuso el primer gran avance de la investigación. Jorge identificó al hombre que, según su relato, había atacado a ambos durante la madrugada. El nombre que pronunció fue Elmer Lucano Llanos, expareja de Fiorella. Por primera vez desde el inicio de la investigación, la policía disponía de un sospechoso plenamente identificado. Pero para entender por qué todas las miradas se dirigían hacia él, era necesario retroceder varios años. Elmer trabajaba, al igual que Fiorella, en el sector de la distribución de aves de corral. Ambos iniciaron una relación sentimental que con el tiempo se consolidó. Formaron una familia y tuvieron 2 hijos. Durante esos primeros años llevaron una vida en común mientras desarrollaban su actividad laboral. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse con el paso del tiempo. Según la documentación judicial y los testimonios incorporados a la causa, Elmer empezó a mostrar una actitud cada vez más controladora. Los celos se hicieron frecuentes y la desconfianza alcanzó incluso a las personas que trabajaban con Fiorella en la avícola. Las discusiones fueron aumentando en intensidad hasta dar paso a episodios de violencia física y psicológica. Ante esa situación, Fiorella decidió poner fin a la relación y denunciar los hechos ante las autoridades. No obstante, tras un periodo de separación, ambos retomaron la convivencia. Durante esa reconciliación nació su segundo hijo, pero los problemas no desaparecieron. Con el tiempo, los episodios de violencia volvieron a repetirse y la relación terminó rompiéndose de forma definitiva. La investigación también reveló que antes de iniciar su relación con Fiorella, Elmer había sido condenado en otro procedimiento por un delito de violencia familiar, un antecedente que, según recoge la resolución judicial, ella desconocía cuando comenzaron su vida en común. Tras la ruptura definitiva, Fiorella volvió a acudir a la vía judicial en busca de protección. A partir de ese momento, la relación entre ambos dejó de estar marcada por la convivencia para pasar a desarrollarse entre denuncias, medidas de protección e incumplimientos que, según la acusación, irían aumentando la tensión durante los meses previos al crimen. Esa etapa sería determinante para comprender todo lo que ocurrió la madrugada del 18 de julio de 2021. Con Elmer ya identificado como principal sospechoso, la investigación entró en una nueva fase. La prioridad era localizarlo antes de que pudiera abandonar la región o esconderse. Tras la declaración de Jorge, los investigadores activaron todos los mecanismos legales para dar con su paradero. Mientras la policía desplegaba el operativo de búsqueda, la familia de Fiorella también decidió actuar.
Conscientes de que cada minuto podía ser decisivo, colaboraron con las autoridades proporcionando información y difundiendo públicamente la fotografía de Elmer a través de los medios de comunicación y las redes sociales. El objetivo era impedir que lograra escapar y mantener la atención sobre un caso que había conmocionado a toda la comunidad de Guadalupe. Durante aquellas horas, familiares y allegados recorrieron hospitales, comisarías y medios de comunicación, decididos a que el presunto autor del crimen no consiguiera sacar ventaja de la situación. Las diligencias policiales dieron resultado pocas horas después. Gracias al número de teléfono de Elmer y al uso del sistema de geolocalización, los agentes consiguieron rastrear sus movimientos hasta ubicarlo en la provincia de San Pablo, en la región de Cajamarca. Según la información recopilada durante la investigación, todo apuntaba a que se dirigía hacia su ciudad natal, por lo que el dispositivo policial se concentró en esa zona. La tarde del mismo 18 de julio de 2021, alrededor de las 16:40 horas, el operativo concluyó con su captura. Elmer fue interceptado mientras viajaba en una motocicleta conducida por uno de sus primos. Cuando los agentes procedieron a detenerlo, todavía llevaba puesto el mismo pantalón con manchas de sangre que vestía durante el ataque ocurrido horas antes en la vivienda de Fiorella. Tras su detención, Elmer realizó sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación. Afirmó haber actuado en defensa propia y mostró varias lesiones que, según la investigación, se las habría provocado él mismo con el arma blanca. También aseguró que seguía manteniendo una relación sentimental con Fiorella, una afirmación que contrastaba con los antecedentes del caso, ya que la relación había finalizado meses antes. Sin embargo, una vez trasladado a la dependencia del Departamento de Investigación Criminal, su versión cambió. Durante el interrogatorio manifestó estar arrepentido y declaró que, al encontrar a Fiorella con otro hombre, perdió el control, tomó un cuchillo de la cocina y la atacó. Aquella confesión permitió formalizar la investigación en su contra por los presuntos delitos de feminicidio en agravio de Fiorella y tentativa de homicidio en perjuicio de Jorge. Las diligencias practicadas durante la investigación permitieron reconstruir casi minuto a minuto lo ocurrido en la vivienda de Fiorella durante la madrugada del 18 de julio de 2021. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, la inspección ocular, los informes forenses y las declaraciones de los testigos ofrecían una secuencia coherente de los hechos. Poco después de la 1 de la madrugada, Elmer accedió a la vivienda utilizando un duplicado de las llaves. Una vez dentro, se dirigió a la cocina donde cogió un cuchillo. A continuación, entró en la estancia desde la que se controlaba el sistema de videovigilancia de la casa y revisó las imágenes para averiguar dónde se encontraba Fiorella. Las grabaciones muestran que en un primer momento subió hasta una habitación equivocada. Al comprobar que ella no estaba allí, regresó al monitor de las cámaras, volvió a consultar las imágenes y se dirigió al dormitorio contiguo donde se encontraban Fiorella y Jorge. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el primer ataque se produjo contra Jorge. Las lesiones que presentaba y su posterior declaración permitieron establecer que intentó defenderse y que consiguió abandonar la habitación gravemente herido para pedir ayuda. Fiorella permaneció en el dormitorio. Allí se produjo una agresión con arma blanca que, de acuerdo con la autopsia, le causó múltiples heridas, varias de ellas con afectación de órganos vitales. Los informes médico-forenses concluyeron que esas lesiones fueron la causa de su fallecimiento. Tras la agresión, Elmer abandonó la vivienda. Minutos después, uno de los trabajadores de la avícola, alertado por los gritos de Jorge, subió hasta la habitación y encontró a Fiorella gravemente herida sobre la cama. Poco después llegaron los servicios de emergencia y los primeros agentes de la Policía Nacional, que aseguraron la escena e iniciaron las diligencias de investigación. Concluida la fase de investigación, el procedimiento entró en la vía judicial. El 22 de julio de 2021 se celebró la audiencia de prisión preventiva por videoconferencia.
Durante la sesión, la Fiscalía sostuvo que existían indicios suficientes para atribuir a Elmer los delitos de feminicidio y tentativa de homicidio. En el transcurso de la vista, el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo realizó varias observaciones sobre la calificación jurídica de los hechos y recordó que la acusación debía sostenerse sobre pruebas sólidas. La defensa trató de apoyar su intervención con una fotografía, pero el magistrado rechazó su utilización al considerar que ese tipo de recursos no resultaban adecuados para el desarrollo de la audiencia. Por su parte, el abogado de la familia señaló que seguía investigándose cómo había conseguido Elmer acceder a la vivienda, ya que las cerraduras se habían cambiado pocos días antes del crimen. Tras valorar los argumentos de las partes, el juez acordó el ingreso de Elmer en prisión preventiva durante 9 meses. Ese plazo permitiría a la Fiscalía concluir la investigación y formalizar la acusación para llevar el caso a juicio. Su traslado al centro penitenciario se realizó bajo un importante dispositivo de seguridad, mientras decenas de vecinos se concentraban a las puertas de la comisaría para reclamar justicia por la muerte de Fiorella. Durante los meses siguientes, el Ministerio Público continuó preparando el juicio oral. Al mismo tiempo, la familia de Fiorella insistió en que se practicaran todas las diligencias pendientes, especialmente el análisis del teléfono móvil de Elmer, al considerar que podía contener información relevante sobre la planificación del crimen. También reclamó que todas las pruebas estuvieran incorporadas al procedimiento antes del inicio de la vista oral. Finalmente, el 23 de junio de 2022, pocos días antes de cumplirse un año del crimen, el tercer juzgado penal colegiado dictó sentencia. Elmer Lucano fue condenado a cadena perpetua como autor del delito de feminicidio agravado. Además, recibió una pena de 13 años de prisión por el intento de homicidio de Jorge Ernesto Colchado Malca y otra de 6 años por desobediencia a la autoridad al incumplir la orden de alejamiento que pesaba sobre él. La resolución también fijó las correspondientes indemnizaciones civiles e impuso la inhabilitación perpetua para mantener contacto con sus hijos. La muerte de Fiorella dejó una profunda huella en Guadalupe. Más allá del proceso judicial, el caso abrió un debate sobre la violencia contra las mujeres, la eficacia de las medidas de protección y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Para su familia, la resolución judicial supuso el final del proceso en los tribunales, pero no el final de la ausencia dejada por Fiorella, cuyo recuerdo sigue presente entre quienes la conocieron. La sentencia dictada en junio de 2022 no puso fin al procedimiento. La defensa interpuso recurso de apelación y el caso fue elevado a la Primera Sala Penal Superior de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que asumió la revisión de la resolución dictada en primera instancia. Durante la tramitación del recurso, la Sala volvió a examinar las actuaciones practicadas durante la investigación y el juicio oral. El tribunal analizó la valoración de la prueba realizada por el órgano de primera instancia, así como la calificación jurídica de los hechos y las penas impuestas al condenado. Tras ese análisis, la Sala confirmó la responsabilidad penal de Elmer por el asesinato de Fiorella y por la tentativa de homicidio de Jorge. No obstante, modificó parcialmente la sentencia en lo relativo a la pena principal, sustituyendo la condena de cadena perpetua por una pena privativa de libertad de 35 años, al considerar que la individualización de la sanción debía adecuarse a los criterios legales aplicables al caso. La resolución mantuvo el resto de los pronunciamientos esenciales, incluidas las reparaciones civiles y las demás consecuencias jurídicas establecidas en la sentencia. Con esta resolución quedó concluido el recorrido judicial del caso. La investigación iniciada tras el crimen de Fiorella culminó con una condena firme, sustentada en el conjunto de pruebas incorporadas al procedimiento y valoradas por los tribunales durante las distintas fases del proceso.
El expediente judicial puso fin al proceso en los tribunales, pero no a las consecuencias de lo ocurrido. Detrás de cada diligencia, de cada informe pericial y de cada resolución permanecía la historia de Fiorella y el impacto que su muerte dejó en su familia y en la comunidad de Guadalupe. Este documental ha reconstruido ese recorrido a partir de la documentación judicial, siguiendo paso a paso la investigación, el juicio y las resoluciones que permitieron esclarecer el caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.